Vamos a ver qué tal el live de esta tarde. Vamos a ver si no se frisa. Me avisan si el sonido se escucha mejor. Ahí le hice unas cosas para ver si acaso. A ver qué tal, hermanos. Dios bendiga nuevamente. Me avisan que si el sonido se escucha fluido. Y bueno. Ahí me avisan qué tal se escucha el sonido. Si se escucha fluido, se escucha entrecortado. A ver si acaso. Díganme ustedes cómo se escucha. Buenas noches, Dios la bendiga, hermana linda. Ya está mejor, ok, perfecto. Tuvimos que hacer ahí algunas correcciones, pero bueno. Así que ya se escucha mejor y bueno, ya se escucha bien. Bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a iniciar por cuestión de volver a iniciar, pues, para que llevar un orden. Ahora sí se escucha bien. Gloria a Dios, pues vamos a abrir un poquito la pantalla. Ahí. Para que, pues, así los veo y los escucho. Les estaba diciendo, queridos hermanos, que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que tenemos oportunidad de vida eterna, mis queridos hermanos. Desde el principio, el Cordero fue inmolado y desde el principio hubo sacrificio en Edén. Y está un poco fliteado el light también. El sacrificio fueron las pieles que le pusieron de animales a Adán y Eva, como el manto de justicia de Cristo sobre todos ellos. Y dice en Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, se necesitaba de la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestras faltas. Les comentaba que escuché un pastor diciendo que el sacrificio de Cristo fue nulo porque no quitó el pecado. Claro que sí quita el pecado, pero solo aquel que le acepta como salvador personal y va en calidad de indigno buscando el perdón de él para que él prácticamente lo reivindique. También les hablé de que por medio de esa sangre preciosa de Cristo Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Recordemos el santuario terrenal que ya no existe, que eso luego se convirtió en un templo. El santuario terrenal prácticamente, hermanos, empezaba con un santuario donde había un atrio, que era donde se sacrificaba el cordero. También tenía, mis queridos hermanos, gracias hermana Débora, tenía un lavacro que era donde se lavaban, que significaba la fuente de agua de vida que Cristo nos da. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En un lugar santo oficiaban los sacerdotes, donde había candelabro, el pan de la mesa de los proposición y también el altar de incienso. Dentro estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era el recinto donde estaba el arca del pacto. Y cuando se hacía el sacrificio, este sacerdote tomaba la sangre y la tiraba en el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El tiempo de Yom Kippur, en el tiempo del juicio, agarraba la sangre de ese cordero y la tiraba encima del propiciatorio del arca del pacto. Y eso representaba el Yom Kippur, el juicio al pueblo de Israel. Yo les he dicho a ustedes que ya el juicio se está dando. Y les estaba contando algo que sucedió algunos años atrás a un señor llamado Ron Wyatt. Ron Wyatt era una persona que se dedicaba a buscar y a excavar y a buscar tesoros o a buscar cosas
sobre todo para comprobar que la historia bíblica era correcta. Y él, como investigador de todas estas cosas, pues prácticamente se fue a investigar dónde era que había muerto Jesús. Muchas personas, mis queridos hermanos, muchísimas personas, pues van a Jerusalén y allá van a describir varios lugares donde está diciendo, aquí murió Jesús, aquí murió Jesús. Y hay muchos lugares, el que ha tenido la dicha de ir a Jerusalén, pues se ha dado cuenta que hay muchos lugares que los han fantaseado y para turismo y para generar ingresos, pues confunden los lugares. Este es el huerto de Getsemaní, este es el lugar donde murió Pedro, aquí pasó tal cosa, aquí se bautizó Cristo, aquí tal cosa, ¿me entiende? Así hacen. Así hacen. Entonces es un lugar de mercadotecnia ahorita. Pero el señor Wyatt se dio cuenta de esto y dice el señor Wyatt que subió al famoso Cerro de la Calavera o el Monte Calvario, y que casualidad que por medio de la erosión de la tierra, pues prácticamente se divisa una careta en ese monte, y ese es el Monte de la Calavera, el real, no el que ahora dicen que aquí murió Cristo y aquí acá. Y dice que él, convencido, se fue a hacer excavaciones en la tierra y empezó a hacer excavaciones en la tierra. ¿Cómo está, Toromba? Dios te bendiga. Y empezó a hacer excavaciones, y como eso fue hace buen tiempo, en esos tiempos existían las famosas cámaras Polaroid. Y en esa cámara Polaroid pues tuvo el privilegio de tomar fotos de todo esto que sucedía. Y él excavó debajo del Monte Calvario. Y en su excavación llegó a un recinto como una cámara secreta debajo del Monte Calvario, pero el verdadero, el Gólgota o el Monte Calavera. Y dice que pues logró tomar fotos, aunque se ven algo oscuras, pero realmente, hermanos, son fotos que divisan algo. Resulta que pudo también coger una sustancia ya solidificada con el tiempo que estaba en la parte de arriba de este instrumento, y él divisó el arca del pacto debajo del Monte Calvario. Yo empecé a analizar esto hace mucho tiempo y digo yo, ¿será o no será? Y yo cuando diviso y empiezo a buscar del arca del pacto, la pierdo de vista en el tiempo de Jeremías. Y justamente en el tiempo de Jeremías, el rey Nabucodonosor cuenta la historia que tomó los utensilios del templo y se los llevó a Babilonia. Aunque hoy hay muchas personas que creen en tantas cosas. Hay unos que dicen que está en Etiopía, pero la que está en Etiopía pues le han podido tomar alguna división y no representa el arca del pacto, es como una copia. Y entonces pues Nabucodonosor se habla que llevó los vasos del templo y los utensilios del templo, pero no menciona el arca. Y según algunos eruditos y personas que estudian toda esta situación, se dice que Jeremías es posible que haya escondido el arca del pacto en alguna cámara secreta, y la escondió también que pues los babilonios no pudieron dar con ella. Ahora, en Hebreos 10:19 me dice, voy a intercalar en la historia con todo esto. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y justamente en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, aquí en el santuario literal, de acá. Pero como esta era copia de las cosas celestiales, en el santuario del cielo,
también está el Señor Jesucristo allá pues liderizando y mediando como sacerdote a nosotros. Lo más interesante del caso es que el señor Wyatt le toma fotos a esto y toma la sustancia que había recogido, que estaba solidificada, y se la lleva, pero era muy difícil entrar por ahí, porque es bien difícil excavar ahí, y pudo salir, y se dice que fue un laboratorio, uno de los mejores laboratorios en Israel, y pidió que le examinaran esa sangre, esa sustancia que era sangre prácticamente solidificada. Y tomaron esa sustancia y como pudieron la examinaron, pero ese pitido son animales que hay aquí en mi casa que suenan, que yo tengo la dicha de estar en un lugar de campo y suenan y me tiran serenata cuando viene a esta hora siempre. Prefiero esos que los carros de la ciudad. Una chicharra nosotros llamamos. Ahora, entonces tomaron la sustancia y la llevaron y la gente, pues, pensando que era cualquier cosa, le empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que esa sangre no estaba muerta, sino que esa sangre tenía vida. Qué interesante esto. Y se fueron a buscar yo no me acuerdo mucho de química en esos momentos, creo que se llaman cromosomas, y solo tenía cromosomas de una parte y no de otra parte. El hombre tiene cierta cantidad de estos cromosomas, creo que son X o Y, no me acuerdo, alguno que me corrija, pero estos solo tenían una clase. Y se dieron cuenta que esta sangre no era de ningún ser humano. Y se dieron cuenta que esta sangre era algo más allá de lo que ellos creían. Los laboratorios querían indicios de todo esto. Y Ron Wyatt, pues prácticamente, hermanos, esto lo contó miles y miles de veces, exactamente igual. Y las fotos y todo, pues pueden buscarlo en YouTube, Ron Wyatt, el arqueólogo, y él cuenta esto llorando y prácticamente muy conmovido, y su esposa siguió contándolo. Era una persona que realmente pues nunca lucró con esto ni nada, pero siempre demostró que nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, prácticamente era una realidad. Pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día del señor Ron Wyatt. Ahora, lo más interesante del caso, que cuando el sacerdote en el santuario literal tomaba la sangre del cordero, iba y la regaba encima del arca del pacto. Y la sangre de Cristo estaba encima del arca del pacto, y yo lo creo. ¿Por qué? Porque cuenta que cuando el Señor Jesucristo murió, la tierra tembló y se rajaron las piedras. Y esa sangre fue calando por debajo de las rocas y cayó encima del arca del pacto, dando a entender que todo estaba consumado. El verdadero cordero murió y su sangre fue sobre el propiciatorio. Les recomiendo el documental de Ron Wyatt y véanlo a la luz de Éxodo y Deuteronomio, que es muy interesante. Ahora, yo aquí no estoy defendiendo la postura de Ron Wyatt. Yo estoy defendiendo la postura del Señor Jesucristo, que su sangre perdona cualquier tipo de pecado. Es muy interesante. Y me lleva a la doctrina del santuario. Y es muy, muy interesante. Dice que el señor Ron Wyatt quería entrar nuevamente, pero el gobierno de Israel totalmente censuró todo y bloqueó todo acceso.
Muy interesante. Muy interesante eso. Ahora, recordemos que ningún pastor, ningún obispo o ningún líder espiritual dio su vida ni su sangre por usted. Solamente nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 20:28, Hebreos 20:28 dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nosotros, o usted, como obispo, ¿qué es un obispo? Un pastor, un anciano. ¿Qué es un obispo, un pastor, un anciano? Una persona que tiene que tener un buen testimonio, primero. Ser marido de una sola mujer. Tiene que tener pautas. Tiene que cuidar la grey. Los pastores cuidaban las ovejas, pero los pastores hoy en día trasquilan las ovejas, lamentablemente, y a mucha gente no les gusta esto. Y hoy la gente tiene más fe en su pastor, en su líder espiritual, que en el mismo Cristo Jesús. La sangre de Jesús habla mejor hoy en día la sangre que se derramó de Abel. Hebreos 12:24 nos dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Y por qué será eso? Porque la sangre de Abel fue derramada en la tierra por fidelidad. Pero en Génesis 4:10 nos dice: y él le dijo, ¿qué has hecho a Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por el asesinato que había hecho Caín, por la maldad que había hecho Caín, clamaba y clamaba la justicia. Pero en Apocalipsis 12:11 me habla de las personas que han vencido por la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Abel fue derramada innecesariamente por Caín, solo por ser fiel. Pero la sangre de Cristo fue derramada por ti, por mí, para que tú y yo seamos fieles. Y ellos, dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta muerte. Y estos fueron todas las personas que han muerto por Cristo Jesús. Ahora yo me pregunto, hermanos, no sé ustedes si se preguntarán esto: ¿cuántas personas hoy en día darían la vida por el Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas hoy en día darían la vida por la verdad? Porque la verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas darán la vida por el Señor Jesucristo para este tiempo? ¿Sabe quiénes? Los únicos que son fieles y son remanentes. El que va a defender la verdad hasta el final dará la vida por su maestro. La sangre de Abel, hermanos, subió a la presencia del Padre para pedir venganza, mientras que Jesús, aún en la cruz, clamaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué diferente, ¿eh? Qué forma de ver diferente la palabra de Dios. La sangre de Abel clamaba venganza, pero la sangre de Cristo no clamó venganza, sino clamó perdón al Padre por usted y por mí. Qué contraste. Porque dice que seremos probados, ¿sí? Y mucha gente hoy no quiere ser probada. Mucha gente quiere ir al cielo, no quiere pasar por prueba, no quiere pasar dificultad, no quiere nada. Y cuando viene la prueba se molesta con Dios y levanta la voz diciéndole a Dios: tú eres el culpable. Dios no es el culpable de tus problemas. Tú mismo eres culpable de tus problemas. Tú mismo. Porque
que si tuviese fe y esperanza en el Señor Jesucristo, tus problemas serían mejor. El Señor Jesucristo dice, tomad mi cruz, tomad mi cruz, tomad mi cruz, y venid a mí todos cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero el que va a Cristo va en calidad de indigno buscando el perdón. Pero el que es orgulloso y no quiere ir a Cristo, el mismo pecado lo hace zambullirse en el fango y no puedes tirar la mano para ir a Cristo por orgullo. Este es el gran dilema del ser humano hoy en día. También la sangre del Señor Jesucristo fue derramada para que tú y yo seamos benditos en nuestros trabajos. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, 17, 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te enseñé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero nótese aquí lo que dice Lucas 22, 43, 44. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor es nuestro reposo. El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Él nos ayuda, mis queridos hermanos, a andar correctamente. Pero si creemos en Él, y a pesar de la maldición de la espina y los abrojos y todas las cuestiones de trabajar en el campo para comer, el Señor vino a establecer un nuevo pacto, y todo el que crea en Él, éste vivirá y será vivificado, buscando el reposo en Cristo Jesús. ¿Y qué es el reposo en Cristo Jesús? Todo lo que nos da Dios por medio de su ley, por medio de Él, por medio de este nuevo pacto, que es el mismo pacto pero ratificado en obediencia. El pacto que se hizo en el monte Sinaí es el mismo pacto que tiene el Señor Jesucristo. Pero la gente no entiende esto. La gente piensa que nada más es decir, creo en Jesucristo y punto. Ya, hasta ahí llegué. Pues los ángeles malos dicen que creen también y tiemblan. Si vamos a ser salvos nada más por creer, pero el creer me tiene que llevar a la obediencia. Y la obediencia es mirar la ley de Dios para no incurrir en pecado. Y eso es lo que debemos hacer. También Él dio su sangre preciosa para que tú y yo tengamos gozo. Dice en Isaías 56 y 7, Isaías 56 y 7, dice, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Esto responde a lo que Jesús hizo por nosotros, donde Él se llevó nuestra humillación a fin de no ser avergonzado, hermanos. Es muy interesante todo esto, pero son palabras que debemos escudriñar, analizar. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor Jesucristo murió por ti, por mí, pero el Señor Jesucristo murió salvando. Cuando el Señor Jesucristo estaba en las últimas, murió salvando. Murió preocupado por ti, murió preocupado por el ladrón en la cruz, murió preocupado por todos esos que los injuriaban. Y mientras que lo escupían, lo laceraban, le decían improperios y se mofaban de él, el mismo ladrón que estaba a su izquierda le dijo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el otro reprendiendo le dice, ¿no tienes tú temor?
temor de Dios prácticamente. Y se volvió ante Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y por qué el ladrón se convenció? Porque este ladrón se convenció de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y el Cordero inmolado desde la creación del mundo. Porque él vio el contraste, hermanos. Él vio al Señor Jesucristo que fue ajusticiado sin tener pecado. Él fue al Señor Jesucristo que estaba en la misma condición de él, sin que el Señor Jesucristo haya hecho algún delito. Y él vio a los sacerdotes que eran los que hablaban de Dios en el templo, entre comillas, que lo escupían y se burlaban de aquel que se estaba muriendo, cuando éste no había hecho nada. Y seguramente él pensó en sus adentros y dijo, estos son los que enseñan el evangelio de Dios. Estos son los líderes de las iglesias o del templo que enseñan con este testimonio mofándose del Señor Jesucristo. Estos son los que leen la Torá. Estos son los que aplican la supuesta ley a todo el mundo. Cuando éste está muriendo sin haber hecho un daño a nadie. Murió salvando, murió curando, murió haciendo milagros, dándole la vista a los ciegos. Este que está aquí, nada ha hecho. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Inmediatamente cuando le dijo que entres en tu reino, lo está reconociendo como el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo le dice así, de cierto os digo, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón nunca se bautizó en aguas. Ese ladrón nunca llegó a las aguas del bautismo, pero el Espíritu Santo lo bautizó ahí en la cruz del Calvario, hermanos míos. Y esto no va a ser pretexto para no entrar a las aguas del bautismo y reconocer la muerte y la resurrección de Cristo, no. Pero muchos en el último tiempo van a ser bautizados únicamente por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Diciendo, había una coma, hermana Linda Rodríguez, porque si le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús mintió. Porque Jesús no ascendió al cielo, sino estuvo 3 días y 3 noches abajo. Ahora les dejo de tarea, ¿qué día murió Jesucristo? ¿El viernes o el miércoles? Se los dejo de tarea. Ahí me escriben. Para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Hay mucha que dice, ¿cómo? No, yo no sé, el viernes será. Hay muchas cosas en esto. Entonces, hermanos, dicen el viernes, ¿ok? No voy a entrar en detalle, algún día doy esa enseñanza. Recuerden que había un día un sábado ceremonial metido ahí. Estaba el día de los famosos panes sin levadura. Estaba ahí metido y era un sábado ceremonial también. No podemos olvidar eso. Es muy importante esto. Entonces es parte de otro estudio. Entonces es muy interesante cómo nos han cambiado tantas cosas y a veces creemos en estas cosas. Alguna persona un día de estos me dijo y me dice, hermano Jeremy, ¿por qué usted no habla de todas estas cosas? Digo, porque no hay necesidad, no tiene nada que ver con salvación. Pero el Señor Jesucristo cuando le dijo al ladrón, de cierto os digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Era la promesa de que el ladrón iba a estar. ¿Cuándo? Al final del tiempo. Al final del tiempo. Pero para el ladrón va a ser como un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasa por él y pasa por encima de sus huesos. Pero cuando venga el Señor Jesucristo lo va a resucitar. ¿Por qué? ¿Y cómo sé yo eso? Porque cuando llegó y después de la resurrección dice que una de las Marías lo encontró.
y le dice, no me toquéis porque aún no ha ascendido al cielo. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo no murió y fue al cielo. El Señor Jesucristo vino, murió 3 días y 3 noches en la tierra y después resucitó. Así es. Tiene que haber pautas. Y son estudios muy profundos que es bueno analizarlos, pero bueno, en su ocasión. Hoy estamos hablando de la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo fue sobre ese ladrón. Y esa sangre de Cristo es sobre ti. Y esa sangre de Cristo es sobre todos aquellos que le acepten como Salvador y como Redentor en el último tiempo. ¿Quiénes van a ser representados en el juicio? Los únicos, los que hayan creído en el Señor Jesucristo, si hayan arrepentido del pecado y lo hayan declarado. Es importante declarar el pecado. ¿Ah? Es importante declarar el pecado. Es importante. Recuerden que los días judíos, y así son los días, empiezan de puesta a sol a puesta a sol. Nada más les voy a dar esta parte. De puesta a sol es un día. De puesta a sol es otro día. Ahora vino a morir también para quitar la rebeldía. La rebeldía de nosotros, mis queridos hermanos. Esa rebeldía que tanto está en nosotros vino para quitar esa rebeldía. Dice en Isaías 53:5, dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Emilia quedó pensando. Un día de estos vamos a darle un tema del sábado para que ustedes vean cómo se cumple esto, o voy a subir un video mejor explicando esto porque esto es muy interesante. Hay un sábado ceremonial ahí metido que eso no lo cuenta la gente. Hay un sábado ceremonial y era un sábado de mucha solemnidad, dice en un libro de la Biblia, creo que es Lucas. Era un sábado de mucha solemnidad. Ahora, cuando lo azotaron a Jesús, le metieron 39 latigazos en el tórax. Para aquellos que se quejan del dolor en el brazo, en la espalda y en los lomos. Esto nos habla que Jesús pagó con este derramamiento nuestra rebelión. Los latigazos eran para nosotros. Y cuando Jesús estuvo en el juicio que hizo Pilatos y se lavó las manos el descarado de Pilatos, sabiendo que estaba condenando a un hombre inocente, pues habían 2 personas. Estaba Barrabás, estaba Jesucristo. Barrabás era un asesino, una persona, un paria de la sociedad. Y ya la cruz, pues supuestamente estaba dispuesta para Barrabás, pero como era tiempo de Pascua, se pues acostumbraba a soltar o dar una amnistía a un malhechor. Y le tocó a Jesucristo y a Barrabás. Y como estaban estos dos en el penal y prácticamente la cruz ya estaba hecha para Barrabás, pues la gente decidió, y como siempre la gente decide por el hombre en lugar de decidir por Jesús, y decidieron por Barrabás todos. Suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y entonces el Señor Jesucristo tomó la cruz que pertenecía a Barrabás y a usted y a mí, y con esa cruz subió al Calvario, hermanos. Muy interesante esto. Y los 39 latigazos que le metieron a Jesús era justamente para usted y para mí, por nuestra rebelión, por nuestra transgresión, por nuestra iniquidad, y era el castigo para nosotros. Pero por sus heridas fuimos todos nosotros sanados. También murió para renovar nuestra mente, hermanos. En Mateo 27, 29, 30 dice, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza
Y eso me acuerda cuando Moisés tomó la piedra y la golpeó 3 veces. ¿Se acuerdan? Que tenía que hablarle a la piedra y llegó Moisés y agarró el báculo y ¡plá! Golpeó la piedra. Y así mismo nuestro amado Jesucristo fue golpeado. Y en su cabeza fue puesta esa diadema de espinas, una corona de espinas. Y en este derramamiento nos enseña que podemos renovar nuestra mente de acuerdo a lo señalado en Romanos 12:2, que vamos a buscarlo. Romanos 12:2. Vamos a buscar Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis queridos hermanos. Agradable y perfecta, y debemos transformarnos, ser mejores cada día más, ir al trono de la gracia para que el Señor Jesucristo nos represente. También murió por nosotros para caminar y obrar en la voluntad de Dios, hermanos. Eso lo dice Isaías 35:8. Isaías 35:8. Allí habrá una calzada, dice, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para él el que ande por ese camino. Los necios no vagarán por él. Debemos caminar en la voluntad de nuestro Dios, en la voluntad de nuestro Dios. Por eso la obediencia es importantísima. Y esto nos enseña que todas las obras que hagamos deben ser cubiertas por la sangre de Cristo, debiendo ponernos las sandalias del Evangelio de la paz para poder caminar por el camino de santidad. También me recuerda el lugar santísimo en el santuario, que son los procesos que hay. ¿Recuerdan los procesos del santuario? El altar de sacrificio, el lavacro. El lavacro es para que usted se lave los pecados, y me recuerda el bautismo cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. El atrio, el altar de sacrificio, me recuerda a la cruz del Cordero, la cruz del Señor Jesucristo, que murió por nosotros para limpiarnos, aún siendo nosotros pecadores. Ahí pasamos, ya cuando aceptamos el bautismo y la cruz de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, ya tenemos que pasar al momento de la santificación. Primeramente es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Después un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación es reconocerme a mí pecador y que necesito de un Salvador, porque solo no puedo. Solamente con Cristo puedo. Apartado de mí nada soy, dice la palabra de Dios. Y después pasar al momento de la glorificación, que es el lugar santísimo donde el Señor me da su perdón y me glorifica para que pueda estar delante de Dios. Eso es lo que queremos todos. Esto es un proceso de vida para ser mejores. Gracias por los corazones blancos, hermanos. Ayuda mucho, la verdad. Y también nosotros somos la esposa de Cristo. Y para eso murió esto, porque somos la esposa de Cristo, o sea, su iglesia. ¿Qué es una iglesia? No es un templo, no es una religión, sino un grupo de fieles que aman a Dios y se congregan para darle honra y gloria al Señor, no a un hombre. Y eso es lo que hacemos en estos live. Nos congregamos para darle honra y gloria a Dios, y al hombre queda secundario. Simple y sencillamente estamos estudiando la Biblia. Y dice en Juan 19:34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? Recuerde que la iglesia en Apocalipsis es una mujer. Y esa mujer, ¿de dónde salió? Salió del costado de Adán.
de la costilla. Y en esa misma costilla fue lanzado nuestro Señor Jesucristo. Al igual que al primer Adán le sacaron a su esposa del costado, también en figura el postrer Adán, o sea, Cristo Jesús, le traspasaron del costado por su esposa, que presenta lo que hizo Jesús por nosotros, por su iglesia, hermanos míos. Qué tremendo esto. A veces no analizamos esto. Y dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres. ¿Y qué hace la esposa hoy? Los que se dicen esposa de Cristo, los que se dicen iglesia, rechazan la cabeza que es Cristo y se van a buscar otra cabeza al Vaticano. Es exactamente igual. Sacaron a la mujer del costado. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron a la mujer? Porque esa es la parte del corazón de Adán. Adán tenía que amar a esa mujer. Y la mujer es el símbolo de la iglesia. Y a Cristo le traspasaron el costado, justamente de donde sacaron la mujer, que representa la iglesia. Y por eso murió por nosotros, hermanos. Por su iglesia muere Cristo. Alabado el Señor. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermanos? Es tremendo, y eso es cierto, hermanos. A veces no nos ponemos a analizar esto. Son cosas pequeñas. Y vamos a llegar a la conclusión, hermanos, de este precioso tema y a quedar comentando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por esto Jesús tuvo que hacerlo camino a la cruz del Calvario. Recordemos siempre que fue Jesús quien dio su vida por ti, dio su sangre por tu vida. Fuimos comprados por precio, no con oro ni plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por completo, hermanos míos, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Ya lo vimos. Podemos entrar al lugar santísimo confiado de Dios a través del poder de su sangre para que Él nos representa. Obviamente, si le aceptamos como Salvador personal. Por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Porque fue el que murió por nosotros. Y hacemos remembranza de su muerte y su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra su amor a través de su sacrificio y el poder de su sangre en las diversas áreas de nuestra vida. Amén y amén. Ahora, quiero leerles, Dios te bendiga, Franklin. Quiero leerles un extracto de alguien que escribió unas palabras bonitas que resumen esto. Y me hablan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, pongan atención, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón, como hay gente que se autoflagelan y andan de rodillas subiendo escaleras. Eso no quiere el Señor Jesucristo. El Señor quiere que aflige a tu alma, que te arrepientas y que cambies. No necesitamos hacer largas y cansadas peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestra transgresión. El que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Vuelvo y lo leo. Escuche, el secreto está aquí. El que confiesa su pecado y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. No requiere que esté haciendo penitencias, ni que vayas a procesiones, ni que subas de rodillas, ni que autoflageles, ni que agarres cebos de candelas y te los tires en la espalda. Eso es flagelarse. Eso no es necesario para que el Señor te dé un perdón. Solamente acéptalo.
¿Cuántas personas me topo yo a veces que van a estas procesiones en Semana Santa y se flagelan, se golpean, se tiran fuego, se queman, vienen a pie desde lugares largos, personas embarazadas? Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere que entregues, que circuncides tu corazón, hermanos, que rompas tu corazón, que abras, tu corazón a nuestro Dios, para que nuestro Dios te dé el perdón. En los atrios celestiales, hermanos míos, el Señor Jesucristo intercede por los que son su iglesia. Intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos, entiéndalo. Pero nuestra salvación depende de uno que endosa todas las promesas. Nuestro asimiento de Él puede parecer débil, pero su amor es como el de un hermano mayor. Mientras mantengamos nuestra unión con Él, nadie podrá arrancarnos de su mano. Tremenda palabra esta, hermanos. Y esto es cierto. Si nos mantenemos unidos al Padre por medio de su sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, nadie nos podrá separar de Él. Nadie. No hay poder en esta tierra que te pueda separar. Por eso, entreguémonos a Él en alma, cuerpo y vida totalmente. Empezamos a buscarle en espíritu y en verdad. Empecemos a predicar el verdadero mensaje de salvación, no un mensaje lucrativo como hacen algunos, que por diezmos y por estar en un sistema religioso mantenidos toda la vida, hermanos, venden el evangelio al mejor postor y no hablan el verdadero evangelio, hermanos míos. El verdadero evangelio tiene que ir centrado en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Confiar únicamente en su sangre derramada en la cruz del Calvario y en Él que está intercediendo por nosotros, mis queridos hermanos. Es confianza. Pero la gente se aparta de Cristo raramente. ¿Por qué? Porque tal vez no lo ven ahí, tal vez piensan que el Señor Jesucristo, algunos dudan del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo está ahí esperando que tú confieses tu pecado y que le aceptes como Salvador personal. Esto es una labor que solamente la puedes hacer tú individualmente. Yo predico el evangelio, yo soy un hermano, yo no soy pastor, pero te invito a aceptar a Cristo en tu vida. Eso sí te invito. Tal vez hoy estoy hablando por una persona que está en drogas. Tal vez estoy hablando por una persona que tiene un traumatismo, un dolor en su vida fuerte, por alguien que partió. Tal vez estoy hablando por una persona que tiene vicios y dice mañana los voy a dejar, pero cada vez se hunde más y más en los vicios. Tal vez estoy hablando por una persona desconsolada, una esposa que tiene problemas con su esposo y no ve las cosas claras con su esposo. Pues hoy te digo, hermano mío, que el Señor Jesucristo puede arreglar todo, siempre y cuando tú confíes en Él. ¿Y qué es confianza? Totalmente una fe inquebrantable en Él. Orar, pedir y decirle, Señor, creo en ti. Y así como algún día el Señor Todopoderoso abrió el mar rojo, pues también va a abrir el camino para que tú y tu familia y los que son tuyos y tus problemas se arreglen, hermanos. ¿Está enfermo Richie? Pues pida, clame al Señor, pero clame al Señor, al Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces es que no oramos,
A veces que no sabemos orar. Y el Señor Jesucristo nos dice que hay que clamar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero la pregunta es, ¿perdonamos las ofensas nosotros? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Hacemos lo correcto claramente hoy en día? ¿O somos personas que vivimos de rencores y vivimos del pasado? Tal vez estés atado a una drogadicción. Pues yo te puedo decir, mi querido hermano, con evidencia en mi vida, que todas las cosas esas se pueden dejar. Yo fui una persona bohemia, yo fui una persona que tomé, yo fui una persona que fumé, yo fui una persona que anduve en la calle. Yo soy una persona que anduve en la calle y fui un tizón arrebatado del incendio, hermanos míos. ¿Ah? Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día. Y el Señor Todopoderoso, pues ahí me tenía. Y desde pequeño me enseñó. Pero lamentablemente un hogar disfuncional totalmente. Que mi padre se fue cuando tenía 3 meses de edad. Y mi madre, pues, la tuve en ocasiones. Me hizo, hermanos, conocer la calle. Me hizo conocer personas peligrosas, me hizo estar en lugares de muerte, de sombra. Me pasó por valles horribles, me pasó por lugares espantosos. Y hoy les puedo decir, hermanos míos, en el nombre de Jesús, que el Señor Todopoderoso cuando toca a alguien lo cambia. Y estoy en ese proceso todavía, hermanos, porque el proceso de santificación, ¿cuánto demora la santificación? Todos los días de nuestra vida. Hoy es un día de santificación, mañana es un día de santificación, todos los días son de santificación, hasta que venga el Señor Jesucristo y nos regale la glorificación de la vida eterna, mis queridos hermanos. Y esto es lo que debemos comprender. La vida, hermanos, nos enseña mucho, pero nos enseña mal. El que nos enseña bien es la palabra de Dios y es la que menos estudiamos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la plataforma TikTok? ¿Cuánto tiempo te frenas en tu vida y dices, hey, esto me recuerda algo? Y empiezas a buscar la Biblia y te metes a profundidad para estudiar un tema. Y decir, mañana voy a hacer un TikTok, voy a predicarle a las personas. ¿Ah? ¿Cuánto te interesa el ser humano? ¿Cuánto te interesa el prójimo? Esto es importante. Cuando yo empecé, hermano, me vino una persona y empecé a predicar. Cuando yo empecé en la plataforma, yo ya predico hace unos 20 y pico de años atrás, para honra y gloria de mi Dios. Pero cuando empecé en la plataforma, una persona se subió y empezó solo a ofenderme. Y ofenderme, y ofenderme, y ofenderme. Yo no sabía cómo borrarlo. Yo no sabía cómo sacarlo. Y hermanos míos, y digo yo, pero yo tengo que hacerlo por amor a mi Dios y por amor al prójimo. Y hoy en día, hermanos, para honra y gloria de Dios, entran 6,000, 12,000, 18,000 personas por fuera, están viendo miles de personas, y las personas se dan cuenta que hay un Señor a quien buscar. Entonces, cuando venga el Señor Todopoderoso, me va a decir, hermano Jeremy, bueno, pues por lo menos predicaste, hiciste la voluntad de Dios, cumpliste con el cometido que es predicar el evangelio, que es un mandamiento. Hoy la gente habla de muchos mandamientos. Éxodo 20, los mandamientos de Dios, pero se les olvida el mandamiento, ir por todo el mundo y predicar ese evangelio. ¿Y por qué es que tengo que predicar yo? Por amor a mi prójimo. Que mira, yo no conozco la gente en Argentina, yo no conozco la gente en Kenia, yo no conozco la gente en Tailandia, yo no conozco la gente en Estados Unidos, sí, no la conozco. Pero todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Y todos somos hermanos de Jesús, porque si Jesús es hijo y nosotros somos hijos, pues llegamos a ser hermanos de Jesús también. Y el Señor Jesucristo nos ha llamado para predicar este evangelio a toda criatura. Y si tú realmente amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Y el mensaje es para todos. Prediquemos, hablemos. Nadie podrá decir, yo no escuché tu palabra, Señor. Sí, ¿no? Nadie va a poder decir, yo no escuché. Pero es que hay que hablar. ¿Y por qué empezamos? Por nuestra casa, por los nuestros. Háblale a tus familiares, háblale a la gente, háblale a tus vecinos. Y diles así, bueno, yo no soy perfecto, estoy en una labor de purificación, buscando la perfección. ¿Cuál es
es la perfección? El Señor Jesucristo. Yo quiero ser a imagen y semejanza de Él, como era Adán del Padre. Y esa imagen es la que quiere restaurar el Señor en nosotros. Él quiere restaurar esa imagen en nosotros para que tú y yo seamos perfectos. Y la única perfección y la única persona que yo conozco perfecta vino a esta tierra y venció. Y se llama el Señor Jesucristo. Y venció por medio de su sangre preciosa, mis queridos hermanos. Por lo cual, no digas no puedo. Porque al decir no puedo, estás diciéndole mentiroso al Padre. El Padre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tal vez en medio de esa angustia, en medio de esa dificultad y todas las cosas que pasan en tu vida en este momento, tal vez tienes deudas, tal vez tienes problemas. Pues yo te digo, yo también tengo problemas y tengo deudas, tengo dificultades y tengo problemas y quiero esto y quiero aquello. Pero ¿sabes una cosa? Dice que la Biblia que hay que vivir un día a la vez. Aprende a vivir un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez, y a pedir las cosas a Dios. Y cuando Dios te las otorgue, cuando Dios te las dé, no te cierres diciendo, yo no quiero eso. Dile, gracias Señor, porque de alguna manera me las diste. A veces las bendiciones vienen pocas, y viene una bendición poca, y no estoy hablando de dinero. A veces una persona te para y te dice, cómete esto. Y usted dice, no, gracias, porque Dios te prueba con las bendiciones pocas. Una poca bendición, algo insignificante que te regalen, tómelo. Haga lo suyo y dele gracias a Dios, que pronto vendrá una gran bendición para ti. Un día a la vez, y el Dios de todo este mundo pondrá su Santo Espíritu en ti para que tú seas salvo, hermanos. Dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? Bueno, pues muy fácil, hermanos, dando gracias a Dios en todo tiempo. A veces las enfermedades, así es Josefina, las enfermedades, los dolores y todo eso, hermanos, es difícil. Pero mira al Señor Jesucristo, obsérvalo en la cruz del Calvario por un momento. Mientras Él estaba orando, lo estaban escupiendo y Él seguía orando. Mientras Él estaba orando, lo estaban lacerando, lo estaban diciendo improperios, y Él estaba orando por aquel que decía improperios. Mientras Él estaba orando, hermanos, la gente se mofaba hasta los que estaban en su misma condición. Pero mientras Él estaba orando, hubo una luz en el camino, un malhechor arrepentido que pidió perdón. Y por eso el Señor Jesucristo dice, perdónalos, oh Padre, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo murió perdonando, murió salvando. ¿Qué te hace creer que no te quiere salvar a ti? La justificación por la fe nos toma a nosotros llenos de pecado y nos limpia. Toma el pecado nuestro y por su sangre limpiado. Y va y nos muestra ante el Padre y dice, mira Richie, mira Kadash, mira Linda Rodríguez. Han pecado, pero han creído en mí, han aceptado mi muerte y mi resurrección. Y por mis llagas son sanados ellos. Entonces toma el manto de justicia de Él, de Cristo, y lo pone sobre ti. Cuando te vuelve a ver el Padre, te ve a través de Cristo y te ve limpio, perfecto y santo y puro. Alabado sea el Señor y su palabra, mis queridos hermanos. Y gracias por haber estado en este live. Hoy voy a hacerlo corto, hermanos. Voy a hacerlo corto por la situación de esto que estamos pasando, porque se me duerme la mano y a veces quedo torpamente con la mano. Pero al Señor la honra y la gloria siempre, hermanos, siempre. El Señor quiere sanarte, pero lo principal que te quiere sanar es el corazón. ¿Y qué importa que venga lo que sea? ¿Qué importa si somos diabéticos, hipertensos? ¿Qué importa si sufrimos de esto, aquello y lo otro? Lo más importante es que tenemos a Cristo en el corazón. Y por la sangre de Jesús, yo venzo, como dice ahí. Por la sangre de Cristo, yo venzo. Vence tú también. Y si yo pude salir de todo eso,
esos momentos dificultosos, mis queridos hermanos, que cuando estaba joven por ese momento, hermanos míos, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si yo pude, tú puedes. ¿Por qué? Pero les voy a decir cuál fue el secreto para vencer. Me aparté de los malos amigos, me aparté de las calles totalmente y me encontré el mejor amigo que pueden tener alguien, mi hermano, se llama Jesucristo, te lo presento. Nada nos apartará de su amor eterno, amén. El Señor tiene el control. Y conozco muchos casos de personas que están orando. Personas están orando por sus esposos porque han caído en drogas. Madres están orando por sus hijos porque están en drogas. El mundo está muy corrupto, hermanos, hoy en día. Pues esta persona puede ser un baluarte en las manos de Dios. Dios tiene un propósito para todos nosotros y tiene un propósito para contigo. Dice el hermano León de Judea, Colosenses 3:15. Vamos a buscarlo. Colosenses 3:15 al 17. Colosenses 3:15 al 17. Vamos a buscarlo todos, hermanos. Colosenses 3:15 al 17. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, su iglesia. Y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Vio que son dos? Dándole gracia al Padre por medio de Él. Así que, hermanos, gracias, Dios me los bendiga. Y recuerden, no pueden haber cristianos a medios. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Y cristianos, no religiosos, porque religiosos hay muchos. Y los religiosos, pues hoy en día lamentablemente están siendo distorsionados. Pero debemos ser cristianos verdaderos, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, amiga Ángela, hermana Ángela, y a Richie también. Ojalá que te repongas y vamos a hacer una oración para todos estos corazones destrozados, madres y personas que están pidiendo por sus esposos. Tal vez estoy hablando para alguien, indirectamente que no la conozco, pero el Señor Todopoderoso sabe. Tal vez estoy hablando por un padre que llora por su hijo, o por una madre, por las dificultades, bendiciones sobando. Pero hay que buscar un norte, que ese norte es el Señor Jesucristo, hermanos. Así que vamos a tener la oración, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor maravilloso. Contigo somos poderosos, Padre celestial. Contigo es que podemos vencer todo. Ayúdanos a vencer el cáncer del pecado, Padre. Mirar tu santa ley y ver dónde están fallando para que tú nos limpies ese pecado, Padre. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a ser mejores cada día más y a dejar todas estas cosas mundanales. Y Señor maravilloso, tú conoces las personas que están aquí escuchando. Ayuda a esa madre que está pues totalmente llorando por su hijo o por sus hijos que tal vez ya partieron, pero bendícela con tu poder y sosténgale, oh Señor maravilloso, con tu fuerza. Bendice a aquella persona, oh Padre, con el don de la sanidad, que tenga algún problema en estos momentos, oh Padre Celestial.
de salud. Rogamos también, oh Señor maravilloso, por aquellas personas que tienen vicios, que tienen necesidades de ti, que su corazón está totalmente despedazado, mundanalmente hablando. Señor, inunda ese corazón para que tú, Padre Celestial, puedas hacer esa transformación de adentro hacia afuera y pueda dar gloria y glorificación a ti cuando seas sano. Bendice también a aquellas madres que están llorando por problemas en sus casas, o padres que no pueden conseguir el sustento de sus hogares, oh Padre. Ayúdalos, oh Padre Celestial, y ayúdanos también, Señor, a nosotros en nuestras enfermedades, nuestras, oh Padre Celestial. Guárdanos en tu nombre, oh Señor maravilloso, y provee sanidad para las personas, para poder darte la honra y la gloria a ti como tú te mereces, oh Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y guárdanos siempre, oh Padre Celestial. En el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. La honra y la gloria sea solamente para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor Todopoderoso me los guarde inmensamente. Saludos para la hermana Marisa, Tomás, Quiroz, Josefina, hermano León de Judá, Melba, a Belardo allá donde está en su casa, a su esposita, a Kadash, gracias hermano, y a todos, gracias siempre por estar aquí en este live, y la honra y la gloria sea siempre para Dios. Y gracias al Señor Todopoderoso por darnos. Gracias, Freddy, a ti también. Dios te bendiga. Oren por mí, Patricio Tipán. Amén. Claro que sí, ya oramos por todos en este live, mi querido hermano. Pero vamos a orar unos por otros. Hermes Rodríguez, Dios te bendiga. El Indio Pupe, Dios te guarde, hermano. Bendiciones, hermano. Gracias por esa poderosa oración. Que Dios Padre la reciba en su gracia. Amén. Gloria a Dios. Y que el Señor Todopoderoso los acompañe siempre. No recuerden, no estamos solos. En esta vida a veces pensamos que estamos solos. No estamos solos. Pero a veces nos sentimos solos por el pecado que hay en nosotros. Pero cuando nos vamos a Jesucristo y oramos y hacemos esa conexión con nuestro Señor, pues todas esas dolores y esas dificultades desaparecen, mis queridos hermanos. Y este live fue en honor a él, para debatir y refutar a un pastor que dijo que la sangre de Cristo no curaba el pecado. Y esto se lo digo a él. Claro que sí, solamente que tienes que aceptarlo en tu corazón y vivir una vida plena en él. Amén y amén. Así que confiemos en nuestro Dios, confiemos en su Hijo amado y en todo lo que está haciendo. Y así como cayó la sangre en el arca del pacto que vio Goliat, así mismo allá arriba hay un arca de pacto y está en Apocalipsis 11. Y esa arca del pacto, dice Juan, y se abrió el templo del cielo y vi el arca del pacto, dice. Y eso me representa que el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo. Porque el arca del pacto tiene una finalidad. Recordarme el pacto. ¿Y cuál es el pacto, hermano Jeremy? La ley de Dios ratificada con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Muy interesante esto, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga. Y gracias a todos, a los hermanos Reyes de Perú, Dios te bendiga. Al hermano Isaías Muñoz, que está como alejadito, Dios me lo bendiga, hermano mío. Y a todos los hermanos, a Verónica, Dios me los bendiga. Oren mucho por la mamá de la hermana Verónica. Por la mamá de la hermana Verónica les recomiendo orar, hermanos,
para que ella sea sanada de un problemita que tiene de salud. Así que oremos por la hermana Verónica, por su familia, por su mamá, todos los del grupo. Habemos ciento y resto en el grupo. Imagínense esas oraciones, hermanos. Wow. Así que oremos individualmente, también les pido oración por este servidor, por mi familia, por mi esposa y por todos. Oremos, hermanos, oremos. Ahí está la hermana Verónica Reyes. Porque si no oramos los unos por los otros, hermanos, como hizo Jesús, entonces nunca vamos a ser poderosos. La oración hace poderosa al cristiano. Así que Dios les bendiga. Buenas noches. Que el Señor les guarde. Nos vemos mañana si Dios así lo tiene en concreto y quiere que pues estemos juntos. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Dios les guarde y que la pasen bien. Y el Señor les bendiga y la sangre de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Chao, chao. Bendiciones, hermano Jeremy. Gracias, hermano Luis Sánchez. Dios te bendiga. Yaney Alvarado, gracias, hermana. Ángela Suárez. Amén. Gracias, hermana Ángela, también. A la hermana Ángela Suárez. Espero que ya se haya repuesto. Y el hermano León de Judá, que esté mejor de la gripe también. A la hermana Josefina, Dios te guarde también. Y a todos, gracias siempre por seguirnos. Mañana a la misma hora, mañana si hay live. Mañana es día viernes. Y mañana, bueno, vamos a estar aquí a las 5:30 si Dios así lo permite. En el nombre de Jesús. Cuídense mucho. Y bueno, alabado sea el Señor que está mejor. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Gracias, mi amigo Harold. Cuídate. Dice que lo cierre en 4 minutos, dice. Vamos a ver qué dicen ahí, que cierre el live en 4 minutos. Vamos a darle 4 minutos más. Así es, hermanos. Bueno, hermanos, hay que seguir adelante. Seguir adelante, ni un paso atrás. Dios te bendiga, hermana Débora. Dios te guarde. Y que el Señor Todopoderoso les bendiga a todos ustedes. Muy interesante el tema de hoy. Un tema diferente. No hablé nada de lo que es del fin. Hablé de la esperanza, hermanos, porque hay que tener esperanza. Y la única esperanza es el Señor Jesucristo. Él venció para vencer y así quiere que venzamos por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Cordero. Vamos a llegar a los 60K para cerrar el live y así pues le dé más audiencia a uno la próxima vez que entre uno, y el algoritmo así le ayuda a uno más. Aquí estoy ayudando acá. Así que cualquier cosa que quiera agregarse al grupo, pues bienvenido es. Yo creo que aquí estamos los del grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Los que quieren seguir los live que ya están grabados en la plataforma YouTube, está en mi perfil. Ahí se agregan, vean los videos, suscríbanse al canal. Y vamos a seguir dándole tap para llegar a los 60. Toda la vida es preciosa, sí, el millón de buenos. Lo que es que es cierto, hay que predicar los mensajes de los 3 años, todo eso, pero dar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eso jamás. Eso es lo más importante del evangelio, hermanos. Y eso fue lo que cuidaron los hijos. Cuidaron al Mesías. Ya está en el grupo. Ok, Juana. Qué bueno. Ya llegamos al 61.3 acá. Así que, hermanos, ahora sí me voy retirando. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Y el Señor Todopoderoso les guarde. Chao, chao, hermanos. Buenas noches.